Sean bienvenidos a esta segunda sesión. Quisiera corroborar que tengo buena comunicación a nivel de audio y de video. Por favor, que soporte me indique que tengo buena comunicación. Ok, y teniendo buena comunicación a nivel de audio y video, bienvenidos a esta segunda sesión. Realmente pidiendo muchísimas disculpas por lo sucedido ayer, pero ya estamos en esta sesión, una sesión que tiene como finalidad hacer aclaración de dudas, inquietudes y unas pequeñas explicaciones con respecto a algunas de las piezas o dudas que han surgido durante esta semana. Comparto pantalla para empezar lo que es la aclaración de las dudas y las preguntas que se hicieron. Permítanme un momento, recordándoles que en la primera sesión se hizo una descripción puntual de todo lo que es el aula virtual. Mostrándole un poco, quisiera corroborar que se logra ver la pantalla compartida. Si pudiese visualizar que se logra ver la pantalla compartida. Luego de tener la pantalla compartida, realmente tenemos todo lo que es el aula virtual. Les mencioné en la primera sesión de lo que sería el lado izquierdo donde están los 4 iconos, y mencionándole que tiene la mensajería privada, y cuando el icono era diferente del número 0, era la cantidad de mensajes que usted tenía. Me he estado comunicando con algunos de ustedes con algunas dudas. Vale resaltar que ya la carga de las actividades usted las puede empezar a iniciar, viendo que hay algunas actividades de Gustavo y de Jimmy, y teniendo mucho cuidado en lo que le había mencionado a nivel del área de la biblioteca, con lo que es los criterios de evaluación, que se tome la dedicación para leerlo, pues realmente son las descripciones, la norma que realmente tiene el instituto para la entrega de los certificados, así como los planos de parte, que es el proyecto o las piezas que haremos estas 2 semanas. Voy a entrar a Inventor para explicarle alguna duda con respecto a una de las piezas que tenía que ver con una tolva. Quisiera corroborar que se logra ver la pantalla del software a nivel de Inventor. Luego de tener la pantalla del software, quisiera explicar paso a paso de cómo sería la construcción de esta pieza. La pieza tolva para mezclar es una pieza que se puede generar mediante revoluciones o simplemente instrucciones de sólidos. Se puede hacer de las dos formas. Si lo hace por revolución o por revolve, la idea es que usted la construya completamente sólida. Debe de irse a uno de los sketches. En este caso, voy a entrar a editar el sketch para que logre visualizar la construcción de la pieza. Permítanme un momento, por favor. Fíjese que yo construí la pieza relacionada al origen con una línea de centerline. Es una línea que se cambia el formato con este icono que dice centerline, tilde la línea, después va el icono. Y construí un sketch totalmente restringido con las medidas externas de esa tolva. Tengo por acá una medida de 90, 35, 70, el ángulo que me establece en el chaflán. Acá mismo construí la figura como si tuviese el filler también. ¿Por qué? Porque se tiene angularmente algunos espacios del sólido, pero construí también la figura geométrica de ese pequeño espacio que después, cuando se hace sólido, se divide angularmente. Ya le voy a explicar el por qué. Seguidamente, seguí construyendo la figura geométrica con las dimensiones que me da el documento en formato PDF, y al tener esta figura geométrica, finalizando su sketch, va a la herramienta Revolve, que es esta que está acá. Voy a por acá y yo revolucioné la primera figura geométrica o el primer perfil cerrado, obviando el que tiene el filler. Fíjese acá que seleccioné este área sin este icono del filler y lo construí totalmente sólido.
No se preocupe por esta ventana emergente, pues realmente es la versión de Inventor que estoy utilizando que esta ventana cambió. Pero la utilización de la herramienta es exactamente la misma. Él le permite o le exige un perfil, sería este que está acá, el cual se cierra con la línea de centerline, y después me pide o les pedirá el eje de rotación. El eje de rotación sería esta línea. Como pregunta a veces surge la situación de decir, ¿cómo construyo esta línea? Y si no la construyo, ¿puedo utilizar la herramienta? Sí puede utilizar la herramienta, solo que va a tener que indicar cuál es el eje de rotación. Tendrá que tildar la línea del centro. Acá indica la dirección hacia donde va la revolución y los ángulos de rotación. En la primera revolución se debe revolucionar completamente. Aquí me hace una pregunta. Buenas tardes, ¿cómo se le pone el espesor a la pieza? Ya le voy a indicar cómo se hace el espesor. Luego de tenerlo sólido, la pieza, viene la siguiente revolución de solo el perfil que está acá, que fue el perfil que no seleccioné en la primera revolución. Ese pequeño perfil, fíjese que agarro solo el que está aquí dentro, el eje de rotación, y angularmente hago la revolución que se explica en el documento PDF, que son 50 grados. Lo establezco de forma simétrica para seguir trabajando en el mismo plano del centro. Y le digo que sea para agregar sólido. Luego hace una matriz circular para lograr tener los cuatro sólidos. Seguidamente hace el vaciado, el cual le establece a usted el espesor de la pieza. La herramienta vaciado es la herramienta de Shell. Cuando edito la información en la ventana emergente, Inventor me dice hacia dónde hace la chapa. Cuando hacemos un vaciado, simplemente se deja un espesor según como indica la ventana. Usted acá no es lo que vacía o simplemente lo que genera de vaciado, sino es el espesor del sólido que usted debe tener. En el documento se establece que son 5 milímetros. Es por eso que acá coloco 5. Cuando usted utiliza la herramienta de Shell, vale resaltar que ya le agarra todo el sólido. Si usted activa esta opción que dice acá, Remove Face, usted va a remover caras. Y ahí es que tilda esta de aquí arriba y esta de acá abajo. Se retiran las dos caras, pero se genera un espesor. Fíjese que se marca como en rojo el espesor que está dejando Inventor. 5 milímetros. Le doy OK. Ahí usted va a tener su vaciado. Si usted quiere corroborar que su pieza realmente tiene los 5 milímetros, tiene una herramienta en Inspect que dice Measure. Él le permite tocar caras para medirlas tridimensionalmente. Le da clic acá, se acerca a una de las aristas, podemos seleccionar esta arista interna, el cual me establece el diámetro, la externa, y yo puedo buscar acá, primera arista, segunda arista, y en la primera opción me dice mínima distancia entre ellas dos, 5 milímetros. ¿Qué es lo que me establece de espesor? Si usted quisiera visualizar parcialmente la pieza, puede ir a la cinta de opciones de View, seleccionar usted el Half Section View, que le permite a usted cortar a la mitad la pieza y ver el espesor. Le doy clic. Él espera que yo toque un plano para hacer una sección parcial. Busco un plano del origen, que en este caso me va a funcionar. Puede ser, a ver, mi X, Y. Y fíjese que acá tengo una sección parcial o un corte parcial de la pieza. Le doy clic acá y fíjese que tengo mi espesor. Me acerco y está un espesor. Entonces, dejo de cortar parcialmente la pieza, sigo bajando para crear luego lo que es el nombre corporativo de Arts Instituto. La intención es que usted cree un plano tangente. Ese plano tangente es este que yo tengo acá. Lo voy a hacer visible. ¿Con qué herramienta? 3D Model, Plane. Y aquí usted tiene muchas formas de crear planos. Puede utilizar cualquiera de estas tres.
por el hecho de que él establece planos tangentes a superficies. La primera me dice tangente a una superficie relacionada a una arista. La segunda me dice tangente a una superficie relacionada a un punto y tangente a una superficie paralelo a un plano. Cualquiera de ellos es válido. Si usted le da clic en tangente a la superficie, por ejemplo, toca la superficie y va a buscar un punto que siempre se genera acá. O puede buscarlo por acá, o aquí, o acá. Realmente en cualquier sector tridimensional de la pieza. Así fue que se generó este plano. ¿Por qué crea esto? Para después crear un sketch, que es este sketch que se ve aquí. En ese sketch usted va a colocar la escritura, en este caso la letra R, T y S, y en el mismo sketch puede traerse una imagen. Para traerse las imágenes, van a insertar y agarra imagen. La intención fue minimizar el sketch y utilizarlo para las dos operaciones que vienen posteriores. Aquí agrega texto y aquí trae la imagen. Luego de trabajar en ese plano, fíjese que estoy trabajando en un plano tangente, finalizo el sketch y seguidamente utilizo la herramienta Emboss. Emboss me permite a mí bordar o tallar escrituras, darle espesor. Es esta que está acá. Cuando usted crea la primera operación con el mismo sketch, Inventor oculta el sketch. Entonces va a tener que darle clic, botón derecho del mouse, y puede utilizar la opción de hacerlo visible y allí reutiliza el sketch luego para agarrar la imagen. Luego de tenerlo visible, va a la operación que está acá, que dice Decal, le da clic, selecciona la imagen y la superficie. Cuando va a aplicar la herramienta Decal, que es calcomanía, Inventor le dice cuál es la imagen y cuál es la cara. Debe darle clic acá y selecciona la cara curva. Estas dos opciones le permiten a usted colocar la imagen exactamente al mismo tamaño como una calcomanía en la superficie. Y el otro simplemente me permite proyectarlo en la cara. Debe tildar las dos. Para que le quede la imagen totalmente transparente, déjeme quitar la visibilidad de este plano, debe entrar en el sketch, editarlo un momento, selecciona la imagen, busca el sketch acá en el browser y en donde está la imagen, el sketch, aquí le di clic en un signo, en el icono más, clic en imagen, botón derecho del mouse y entra en las propiedades. Al darle en las propiedades de la imagen, tiene que decirle que sea transparente. O no transparente o transparente, dígale que sí. Le da OK. Finalizo el sketch porque le quita el fondo blanco. Fíjese que si yo no le doy clic allí, ve, me coloca mi fondo blanco, cosa que yo no quiero. Entonces quisiera yo tenerla transparente. Le doy clic, cancelo acá, finalizo el sketch. Tengo mi imagen proyectada. Ve que me invierte la información, cosa que no quiero. Le doy control Z de tal forma que se devuelva al punto donde estaba. Teniendo ya mi pieza, le doy materiales. Lo último que agrego es la rosca, que va acá arriba, con la herramienta Drea. Entonces, es una pieza que tiende a ser un poco compleja, pero usted lo que debe es construir la pieza sólida y después hacerla vaciada. La siguiente pieza que le puede generar un poco de dudas o un poco de problema puede ser la sujeción de tolvas o la distribución de tolvas, que es como un tobogán. Quiero recordarles algo. Cuando empiece a trabajar en Inventor, recuerde darle nuevo, porque esa es la primera imagen que uno empieza a trabajar, que sus plantillas estén en métrico, porque así va a trabajar, y usted va a trabajar en estándar en milímetros, archivos IPT. Todas sus piezas debe crearlas aquí. Y siempre corroborar que usted acá abajo va a tener el nombre del proyecto que se está solicitando, para que todas sus piezas se guarden en el proyecto activo. Como recomendación es bueno que lo haga. Cuando este icono o simplemente esta opción de proyectos se coloque transparentes, es porque ya usted tiene un archivo de piezas creado. Por ejemplo, acabo de crear un archivo de piezas
en el mismo proyecto. Siempre que usted va a crear una pieza iniciando Inventor, él tiende a tardar un poco. Fíjese que en Voy a Files, le doy New. Así es que me refiero de que se ponga como transparente. No me permite seleccionarlo. Es porque usted ya creó un archivo aquí. Fíjese aquí abajo. Si cierro el archivo y voy nuevamente a New, ahora sí lo puedo cambiar. Entonces, si le sucede eso allí. Seleccionaré otra pieza, aunque permítanme mostrarle el documento en PDF. Comparto pantalla del documento en PDF. Quisiera corroborar que se logra ver la pantalla compartida del documento. Y teniendo este documento, fíjese que tiene ya la tolva, le he mencionado el plano de despiece. Y aquí tiene todas las medidas. Cuando construí la pieza tenía estas medidas de acá, externamente. Ve el chaflán 70 por 3.5 a nivel del ángulo, que son las medidas que yo establecí. Y la separación de 50 grados, que habla del sólido. Tenga mucho cuidado con diámetro y radio, por favor, para que no tenga equivocaciones y tenga que devolverse a editar las piezas. Relacione o simplemente vea las notas, las cuales hacen un poco más fácil la lectura de los planos, y trabaje en lo posible o simplemente ayúdese con las vistas de proyecciones, las vistas auxiliares, para cualquier duda que tenga. Hay algunas medidas que pueden ser un poco difíciles después medir tridimensionalmente. Traten lo posible de trabajar en caras totalmente frontales. La sujeción de tolva, mucho cuidado, la pieza es simétrica, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y la estructura, realmente sus separaciones internas son de 700 milímetros, porque aquí tiene dos tubos pegados y cada tubo tiene un espesor de 50 milímetros. Entonces, cuidado con las dimensiones y con las medidas que se establecen allí. El sistema de tapas para tolva puede ser un poco complejo, pero vaya construyendo su pieza por lo más sencillo. Comparto Inventor nuevamente para explicar un poco lo que es la distribución de tolva. Esta es una de las piezas más complejas del curso por la cantidad de sketch que debe hacer. Fíjese que en el documento en PDF se dice debe generar 4 bocetos o sketch para el desarrollo de la pieza. Estos a la distancia que se establece en las vistas. Ahora, en este caso, debe construir la lámina que se ve aquí arriba, la cual tiene una medida de 180 por 140 e internamente tiene una medida de 140 por 95. Mucho cuidado con este espesor. El espesor de acá arriba es 25 y el de abajo es 20. Y los espesores de los lados son 20. Como 20, 180, quitarle los 140 nos quedarían 40 y aquí ya me dice que hay 20. Y 20 ya tendría mi 180. Mucho cuidado con las medidas de las perforaciones. Se establecen acá. ¿Cómo debe empezar a construir la pieza? Comparto Inventor. Un momento, por favor. Nuevamente vamos al software. Cualquier inquietud que se les vaya presentando con respecto a lo que le voy mencionando, hágamela saber. Busco por acá sujeción de tolva. Tengo, ok, en mi caso sería distribución de tolva. Coloqué el nombre mal, pero es la misma pieza acá. Ok, esta es la pieza. En el browser, usted tiene esta opción que dice End of Part. Esta opción le permite ocultar parcialmente operaciones que ya usted haya hecho. En donde suelte el End of Part, simplemente Inventor oculta lo que está allí. Lo primero que se construye en esta pieza es el rectángulo que le había mencionado. 180 por 140. Mucho cuidado con los espesores. Tengo 20, 25, tengo por acá clit y clit, 20 y clit, 20.
tengo unos chaflanes de 5 con ángulo de 45 grados. Recuerde que los chaflanes siempre hacen relación a los catetos, nunca a la hipotenusa. Finalizo el sketch y genero una extrusión de 5 milímetros. En el documento en PDF se establece que la pieza es uniforme. Todo el espesor es de 5. Luego se generó una perforación de taladro. Pues realmente lo generé así yo. Usted puede hacerlo con una operación de extrusión, pero restando sólido. Tiene otro sketch. Este sketch se empieza dibujando para empezar a hacer el trayecto o el recorrido que tiene que hacer la sujeción de tolva. Perdón, la distribución de tolva como pieza. Luego de que tengo esta lámina, giro y yo trabajo en la parte inferior de la lámina. Fíjese el sketch que está aquí. En ese sketch, para no volver a construir las líneas internas, utilicé la herramienta Project Geometry. En esta opción, usted le da clic y tilda las aristas que quiere que se proyecten a su área de trabajo. Pues realmente esas aristas no pertenecen a ese sketch. Le da proyectar geometría, forman parte ahora de su sketch. Todas las líneas que tengan este icono es el icono de proyectar geometría. Empiezan a pertenecer a ese sketch. Es más, no puede cambiarle las dimensiones en ese sketch. Cuando le da clic allí, Inventor le dice que va a colocar la dimensión, pero ese constraint nunca usted lo va a poder cambiar. Cuando las cotas le aparezcan entre paréntesis, son cotas solo alusivas hacia usted, pero no puede modificarlas, sino en el sketch original donde se generó esa línea. Luego de que proyecta esas 3 líneas, utiliza la herramienta Offset y genera un espesor de 5 milímetros para así garantizar que sea uniforme. Luego cierra el perfil acá y cierra el perfil acá. Finalizando ese primer sketch, debe empezar a construir los sketches hacia abajo, donde va a ir la distribución de tolva. Un poco más abajo se creó un plano, este que está aquí. Ese plano tiene una distancia de 95 milímetros. Se establece en el documento PDF, desde la parte superior hacia abajo. En ese plano se dibujó otro sketch. Ese sketch tiene las medidas que se establecen en el documento PDF. El origen siempre va a ser el centro de todo el rectángulo. 125 y 80, las dos medidas que establece el documento. El espesor de 5 y cierro los perfiles. Fíjese que yo estoy dejando esta línea abierta. Aquí no hay perfil. Está una línea imaginaria que se llaman líneas de construcción, que se establecen acá arriba, pero es una línea que no cierra un perfil cuando se va a generar un volumen. Teniendo solo esta figura, véala allá abajo, finalizo el sketch. Luego se crea otro plano. Un plano que está a 210 milímetros desde esta cara posterior hacia adelante, 210. Se creó ese plano para dibujar también allí un sketch. Tengo el sketch de la figura geométrica, esta que está acá. Edito el sketch. En ese sketch dibujé un rectángulo por acá abajo de medidas 60 por 50. Volví a hacer imaginaria la línea, pues debo dejar abierto el lado si pudiésemos decir, el tobogán. Tengo el espesor y cierro los perfiles. Siempre el perfil debe estar cerrado. Cuando no esté cerrado, no va a poder utilizarlo. Luego hace otro plano, que sería este que está acá, que va a 270 desde acá atrás. Y por último, teniendo los 4 sketches, que son estos, el último, que está por allá abajo, utilice la herramienta Loft. La herramienta Loft le permite a usted hacer deformaciones de los sketches e ir construyéndolo de formas rectas o curvas. Fíjese en azul, tengo los 4 sketches. Cuando toque la herramienta Loft, aquí él indica agregar, restar o intersectar. Y aquí selecciona los perfiles, realmente selecciona, perdón, los sketches y los perfiles que estén dentro de los sketches. Si dibujó una sola figura,
pues ya Inventor asume que ese es el perfil de ese sketch. Pero si dibujo varias, tiene que darle clic en el sketch y después ir al área donde esté la figura. Mucho cuidado con eso. Fíjese que lo edito, debe ir seleccionando los sketches de forma como se va a ir construyendo la pieza, o inicia desde acá arriba hasta la última, o inicie desde la última o desde abajo hasta la primera que hizo por aquí atrás. Mucho cuidado con que debe seleccionar el sketch y después ir a la figura geométrica. ¿Sí? Cancelo acá. Y luego que tenga su tolva, o perdón, su distribución de tolva, genera el filler. Le pone el material y genera los colores. Dejo de compartir pantalla por el hecho de las finalizaciones de las horas, y cualquier inquietud, por favor, ir haciéndomela o hacérmela saber. Dejo de compartir pantalla. Quisiera corroborar que se logra ver la pantalla compartida. Pues en este caso, si tengo buena comunicación a nivel del video, realmente no sería la pantalla compartida. Ok, Gustavo, gracias por avisarme. Cualquier inquietud, Gustavo, que tengas con respecto a las piezas, e igual se lo digo al otro compañero, al otro participante, hágamela saber. En el sentido, cuando no pueda responderle al momento, por el hecho de situaciones de comunicación, les busco cualquier tiempo para cualquier información y se los envío por la respuesta inmediata. ¿Sí? Jimmy fue la otra persona que me hizo algunas preguntas. Entonces, cualquier inquietud, recuerden que el día lunes deben entregar la primera actividad. Ya la cargaron algunos de ustedes. Y la siguiente sesión sería el día jueves. Ese día jueves tendríamos sesión a la misma hora, en este caso 6 p.m. hora Caracas, Venezuela, y deben entregar su actividad el lunes, el jueves sesión, y estoy atento. Mucho cuidado porque la semana número 2 es un poco más compleja porque deben terminar las 20 piezas. No se preocupen por los tornillos, las tuercas y las arandelas, las cuales se logran ver en el plano de explosión. Estas piezas vienen del centro de contenido y se explican o se aperturan en esa tercera y última semana. Las piezas que se tienen estandarizadas a nivel internacional, ya Inventor tiene una librería para ir trabajando muy ordenado y normalizado. Si alguno de ustedes alguna vez quiere crear un tornillo, una tuerca o una arandela, tienen que tener varias normas y adaptarse a la norma del país para poder construir con este software sus proyectos bajo sus tornillos o sus arandelas o sus tuercas. Entonces, ya como todo se estandarizó, o hay muchas cosas estandarizadas, Inventor trabaja y se asocia con esa empresa. Entonces, nos vemos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias por aprovechar las sesiones en vivo y en líneas, y estamos en comunicación constante. Feliz tarde y nos veríamos en una última sesión, en una tercera sesión de la semana que viene. Que les vaya muy bien, que pasen buenas tardes. Hasta luego.